En los Estados Unidos está pasando mucho que está subiendo esa incidencia a la adicción a las drogas estas recetadas. Ahora mismo hay un aviso que es para trabajar con campañas de prevención. Ese salió esta semana, lo pueden buscar o si les interesa se lo puedo enviar. La doctora Verónica Castro, para el tema de humanidades. Sí, pues formalmente los talleres de ella son muy buenos. Que una pena que no sea presencial, porque en uno de los talleres que nos ofreció, nos llevó un libro que hicieron unos participantes de un proyecto de ella. Los niños crearon unos libros de cuentos, de estos libros que traen como que muchos cuentos, entonces lo crearon los niños. Y el proyecto le pagó ese libro. Ella tiene una propuesta que pensaban no solicitarla porque iban a otorgar 6 grants. Ellos pensaban que esa propuesta pues no valía la pena entrar a competir y pues deciden pensar positivo y competir para la propuesta y la ganaron. Ellos tienen de la Fundación Nacional para las Humanidades la propuesta que es de Puerto Rico, tienen la que es de Estados Unidos y uno de los proyectos que tienen es promover que los jóvenes que son de comunidades de escasos recursos estudien, principalmente si son carreras de humanidades. El proyecto le provee transportación, servicios de apoyo, es los sábados, pero hicieron ese otro proyecto que es de escribir un libro. Humanidades es un tema bien amplio, ahí está el teatro, ahí está el arte. Nada más porque iban a escribir un libro, pues ya ganaron esa propuesta. Ana G. Méndez hizo un documental que era subvencionado también con una de estas organizaciones, donde iban a escribir un libro del tema de la moda para hacer un documental. Y al caer dentro del tema de humanidades, pues entonces esa subvención pagó. La página a la que pueden entrar para ese tipo de propuesta es National Endowment for Humanities. Ahí salen los avisos. Tienen a veces actividades que son para hacer con la comunidad al aire libre, actividades de promover el arte. Tienen para restaurar bibliotecas, quizás libros viejos o material que necesita mucha restauración, pues para eso pueden utilizar ese tipo de fondos. Sí, es federal porque hay una fundación para las humanidades que es local, que es de Puerto Rico, que en una ocasión trajeron personal del Instituto de Cultura Puertorriqueña, en una ocasión trajo personal de esa agencia y le iban a ayudar a las personas o sea, era un taller de propuestas, pero bien interactivo, que la gente iba a salir con una propuesta de humanidad de ese taller. En cuanto al tema de opiáceo, pues hay fondos para eso a través de SAMHSA. Ya tiraron dos tipos de grant ahora en estos momentos que vencen entre enero y febrero. Para si hay alguien yo sé que en el grupo hay algunos que son del área de la salud que trabajan ese tema, pues es una buena oportunidad. Lo pueden encontrar en Substance Abuse and Mental Health Services Administration. En esa página pueden encontrarles información para radicar la propuesta. Esa convocatoria está completamente abierta. Rural Development, que tiene fondos de energía renovable, tiene para desarrollo económico, tiene para agricultura, economía, tiene de préstamos, tiene de vivienda, también nos va a ofrecer un webinar, pero la persona está de vacaciones, me dice que sí puede participar, pero que cuando llega, tan pronto llega a la oficina el próximo lunes, pues entonces me puede dar fecha, me imagino que será como para enero. También la señora Carmen Cosme, que tiene la organización One Stop Career, va a hablar de cuando trabajas propuestas, la diferencia entre solicitar bajo una organización for profit y bajo una que es non-profit, la importancia de las estructuras administrativas independientemente de la organización que tenga y cómo ellos fueron creciendo. Ellos trabajan proyectos de vivienda, rehabilitación, de construcción de vivienda, desarrollo económico, trabajan reentry, que ayudan a personas que
que salen, tienen a ver muchas veces, la mayoría son casos federales, tienen algún caso, ya cumplieron, ya salieron, pues el programa los ayuda a de nuevo reintegrarse y los ofrecen pues talleres, destrezas de empleo, los ubican en empleo y le trabajan pues la parte también emocional. Yo añadí al curso, y no estaba pues contemplado en el currículo, lo añadí hace como un año, un tema que es la propuesta genérica, que es esta propuesta donde no tienes que tener una organización, no tienes que tener una empresa, sino que presentas tus servicios, quizás para ofrecerle talleres a una farmacéutica o para ofrecer un producto a una agencia de gobierno o a un municipio. Y es una propuesta que quizás es de 5 páginas, es bien general, pero que tiene buen contenido y les puede servir para ofrecer sus servicios profesionales en algún área. La semana pasada comenzamos a hablar de la introducción, de la importancia de establecer las necesidades. Los estudios de necesidades los podemos hacer a través de encuestas, mirando noticias. En el caso de Puerto Rico, les traje hoy unos ejemplos de unos narrativos de estudio de necesidades y de justificación del proyecto, porque hay que justificar como que hay alguna necesidad, como que hay alguna situación que quieres atender. Entonces les traje un ejemplo de una rúbrica donde pues ahí el evaluador pues mira qué áreas estás incluyendo dentro de ese narrativo del estudio de la necesidad. Si mi propuesta es de educación, pues yo debo demostrar que hay una necesidad de ese tipo de servicios en esa área o que hay unas deficiencias en matemática, en ciencia, en tecnología. En vino porque cuando estaba Obama él quería que las agencias fueran bien agresivas con esto de los fondos, porque él entendía que había los Estados Unidos, el americano, entiéndase los que están en territorios en los Estados Unidos, tenían que lograr un mayor nivel de competencia en esas áreas de ciencia, matemática, ingeniería y tecnología. Algunos proyectos o algunos anuncios de fondos que ven le añaden la A de arte o le añaden la C de el área de computadora. Cada vez que se discute un tema, nosotros vamos a tener alguna tarea de ese tema, porque al final nosotros vamos a salir con una propuesta completada. Por ahora, cómo van a correr los temas es, comenzamos con la parte de estructura administrativa, luego las cartas de apoyo y cartas de colaboración. Estamos en el orden en que va una propuesta, luego el estudio de necesidades, luego las metas y objetivos, luego de las metas y objetivos, la sección de evaluación de la propuesta y luego la sección de presupuesto de la propuesta. Sí, siempre las propuestas le van a decir, nosotros hemos visto ya varias guías de anuncios en las primeras clases, siempre la propuesta la guía y el anuncio van a ser, por lo menos el gobierno federal es bien específico. Por eso a veces a veces me llaman, quieren que le trabaje alguna propuesta, a veces no tienen estructura administrativa o no saben o no me saben decir el tema de la propuesta para yo poder localizar las guías, porque si no se siguen las guías al pie de la letra, la propuesta ni siquiera pasa a competencia, o sea, la propuesta ni siquiera es considerada. No es eso como que llaman y dicen, hola, saludo, es que se te quedó una de las cartas de apoyo de 3 que tenías que presentar. Simplemente te van a enviar una carta diciendo que la propuesta no fue considerada, que faltó información. Porque lo primero que hacen las agencias es que hacen un screening inicial a ver si se siguieron todas las instrucciones y si está todo lo que se le pidió. Si hay 20 anejos, pues los 20 anejos tienen que estar firmados y todo completado. Para esto hay que sacar bastante tiempo porque lo primero es seguir las instrucciones y a veces hay propuestas que son más difíciles que otras. Te va a decir si va en plataforma, si va en grants.gov,
si va en ERA Commons, si lleva SAM, si lleva DOMS. Es bien, bien importante. Esto se lo van a recalcar en cualquier taller al que asistan. Ese es la parte número 1. Después que buscamos los fondos, ver que somos elegibles y que tenemos la estructura, pero hay que seguir bien las instrucciones y no correr a última hora. A mí me pasa a veces con una organización que a última hora corre, entonces no queda bien la propuesta, hay mucho cansancio, mucho agotamiento, se puede quedar un papel sin firmar, se puede quedar algo sin llenar. Vamos a hacer esto con bastante anticipación, o si quieres que alguien te ayude, te examine la redacción en inglés o en español, pues entonces no va a dar tiempo. Si quieres que alguien te revise el presupuesto y tratar pues de que sea más de una persona la que vea la propuesta. Es bueno que alguien más la vea, porque llega un momento de tanto trabajar con la propuesta y si es bien difícil, que la propuesta ya te hastía, y es bueno que entonces alguien la revise. A lo mejor hasta alguien que quizás no es tan experto en el tema, porque si esa persona la entiende, entonces quiere decir que la propuesta se entiende. Si alguien que no es de ese campo, o también alguien, si no eres bueno con los números, con la matemática, pues entonces la parte de los números, pues que alguien la revise. Aunque si estamos trabajando con fondos federales, es bien importante que nos guste la parte de redactar, que nos empiece a gustar manejar presupuesto, manejar números, porque vas a manejar la información estadística, vas a trabajar con presupuesto, justificar el presupuesto. Y eso es bien importante, porque entonces si va un auditor, si ganas la propuesta y te van a auditar, pues que sepas qué responder, qué hacer, la parte de cumplimiento. Hoy día estamos viviendo en un mundo que hay que saber un poquito de todo. Sí, yo tuve que aprender mucho de presupuesto cuando empecé a trabajar con propuestas, porque entonces yo estaba en la parte programática, pero entonces a la persona de contabilidad le tenía que explicar qué es lo que estaba pasando, qué son fondos federales, o para yo saber cómo están trabajando la parte fiscal. Yo no me puedo descuidar y descansar en la persona de contabilidad o de finanzas a que después haga algo, a lo mejor no con mala intención, indebido con el manejo de los fondos, porque si la persona viene de trabajar con fondos que no son con tanta restricción, pues saber de la importancia de separar las cuentas, de justificar, de pedir 3 cotizaciones, de tener sistemas de compra, que se sigan los principios de compra, porque a lo mejor la persona pensaría, pues necesitamos esto urgente, necesitamos ese escritorio, necesitamos esa máquina ya. Eso no es así tan fácil y tan rápido como en una empresa privada, que siempre es bueno comparar aún en las finanzas personales. No es tan fácil como ir, comprar lo que me gustó, la marca que yo quise y ya. Cuando son fondos federales, tienes que conocer las guías que tengan que ver con tu programa. O sea, eso es sumamente importante. Sí, ya esto se dijo también, pero mirar la fecha de vencimiento, porque si no tenemos mucho tiempo para hacer una propuesta que no quede bien, que empiecen después a echarse la culpa, pero que en realidad el factor principal fue la prisa, pues entonces hay que tener cuidado. Las propuestas de SAMHSA son de 10 páginas, hay propuestas que no te dan límite de páginas, tamaño de letra, los espacios, todo lo que tiene que ver con la entrega. A mí me gusta hacer como un bosquejo. Si es una propuesta de desarrollo económico y yo necesito, hay una sección que son las estadísticas, una que le hable de la creación de empleo, otra que le hable de presupuesto, otra de evaluación, pues entonces yo hago como un bosquejo y cada parte tiene, a lo mejor se divide como en unos bullets. Por ejemplo, el estudio de necesidades, pues me pregunta por el área geográfica, me pregunta por mi población target, pues yo voy rellenando. Y a lo mejor me están diciendo que son 10 páginas y me salen 50 y después voy descartando información. Pero así
yo me voy organizando, voy buscando, voy preguntando, voy leyendo lo que encuentro, entro, unos estudios están en español, otros en inglés, yo voy entrando información, entrando, buscando, preguntando, para asegurarme que no se me queda ninguna parte. Hago como un tipo de bosquejo y voy rellenando. Tener un buen equipo de trabajo, si enamoramos a la gente de nuestro proyecto, pues nos pueden ayudar, distribuir las tareas. En una propuesta que yo trabajé que tenía temas de vivienda, hay una pregunta por aquí. Ok, si se crea una organización sin fines de lucro por el trabajo y servicios a la organización, si se puede conseguir con donación. Hay una propuesta de justicia que es bien específica para la condonación de los préstamos, pero es para gente que son del área legal, no siempre tienen este beneficio. Pero sí en justicia, entrando a la página Departamento de Justicia de Puerto Rico, hay un fondo, pero es para las personas que son del campo de leyes. Sí, y cuando estaba Obama salió algo así, pero tenía unas especificaciones. No sé si después cuando hubo el cambio de administración, pues lo eliminaron. Sí, habría que indagar un poquito más. Pero sé que Justicia tiene un programa así, el Departamento de Justicia de Puerto Rico. Sí, el equipo de trabajo es importante. Distribuir tareas, aquí les iba a hablar que en una ocasión yo estaba trabajando un proyecto que era para adquisición de viviendas, una propuesta de CDBGDR específicamente para vivienda de interés social, para unas poblaciones necesitadas, pero en realidad la propuesta era de vivienda, no era para la parte social, no era ni para la parte psicológica, era más de vivienda. Lo que pasa que iba dirigida a una non-profit que diera trabajo social, pero era alguna que quizás con el Departamento de Salud trabaja la parte social y con esta propuesta de vivienda o rehabilitar o adquirir requería unos estimados de costos, verificar los permisos, un presupuesto especial. Entonces hicimos un equipo de trabajo, una persona que ya era experta en el campo de las bienes raíces y de la banca, iba a trabajar más la parte de vivienda, de saber hacer esos estimados y dónde se podían conseguir las casas, 6 casas. Y entonces yo trabajé más con la parte del estudio de necesidades, de probar que se vieron afectados por el huracán María, trabajar también con alguna parte del presupuesto y así nos dividimos el trabajo. La parte de finanzas la hicimos entre varias personas, había que demostrar oversight de los fondos federales. Ese tipo de cosas, nos dividimos el trabajo hasta que salió el producto final. A mí me tocó hacer la entrada en la plataforma, que también trato de familiarizarme antes con la plataforma, porque en el caso de esa, era por cuadrantes y no se podía pasar de una cierta cantidad de characters, y entonces hubo que cortarle mucha información importante a la propuesta. Bueno, familiarizarse con la plataforma para ver si la plataforma va va a tono con las guías, que todo lo que trae la guía y lo que escribiste, pues vaya a la plataforma, o que no se desconfigure cuando lo pase al otro sitio, que cada uno es diferente. Las de vivienda ahora de CDBGDR lo puedes hacer en inglés o la puedes hacer en español. Sí, sí, porque ellos tienen, a veces en algunos de los comités que tienen, son empresas privadas que ellos tienen que hablan inglés, pero tienes la opción y ellos se reportan a HUD, pero te dan la opción de hacerlo en cualquiera de los dos idiomas. Sí, es con vivienda estatal. Sí, relación del programa y la misión, siempre hay que buscar organizaciones o donantes que les guste nuestra misión. Si nosotros trabajamos en salud y bienestar o trabajamos un proyecto de educación, pues que se atempere a la misión de nosotros. Apoyo, facilidades son dos factores también importantes. El tiempo y el compromiso de los que están trabajando contigo, porque de verdad que a veces
tienes personas que se desaparecen o que no te aportan mucho o que dicen que te iban a conseguir las cartas y no las consiguen o iban a revisar el presupuesto y no lo revisan o que te iban a ayudar con la traducción, que hay que tener mucho cuidado con eso. Eso se debe hacer con tiempo. Las propuestas son todas en computadora, es bien, o sea, tendría que ser una causa tan, y es difícil, tendrías que estar como en un lugar tan remoto que no llegue el internet y aún así no he visto que alguien me haya dicho que hoy día pues las envíe en papel las propuestas. Datos y perfiles, hablamos de eso bastante. En Office of Community Survey y también en el censo podemos conseguir información. El Instituto de Estadísticas de Puerto Rico, yo los he utilizado. Si son propuestas de violencia doméstica, la oficina de la Procuradora de las Mujeres, a veces nosotros tenemos que hacer una encuesta en nuestra comunidad o en las escuelas. Algunas propuestas de educación te piden que le presentes modelos que son basados en evidencia y los tienes que incluir, o que si usas cuestionarios, que sean cuestionarios que están debidamente validados. Sí, con eso hay que tener cuidado. Es una página que resume el proyecto, el resumen lo puedes dejar para lo último para que recojas y le des una idea a la persona de toda la propuesta. Muchas veces esto no te van a dar ni 1 ni 5 puntos por la sección del resumen, pero ayuda mucho al evaluador o al que va a leer la propuesta a conocer la organización y qué es lo que quieres hacer. Por eso debe impactar. Lo primero que lee la persona siempre, nosotros tenemos poco tiempo, no sé si alguno es de ventas o de publicidad, ¿cuánto tiempo nosotros tenemos para captar la atención de tu audiencia, del que te ve, del que te escucha, del que lee algo? Lo antes posible, tratar de captar la atención pues de esa persona que va a leer la propuesta. Ya yo me he acostumbrado en las comunicaciones, en los correos electrónicos, escribir el mensaje que quiero llevar, escribirlo al principio, porque a veces me doy cuenta hoy día como que mucha gente no le gusta leer cantidades grandes de páginas, eso se ha perdido mucho, entonces a veces me doy cuenta que si escribo 3 párrafos, lo que escribí en el párrafo 3 lo tengo que volver a repetir, o cuando converso con la persona encuentro con que no leyó o no se acordó, o cuando necesito información y ahí si hago la lista muy amplia, pues entonces llega una información, otra no, y entonces pues es mejor resumir, ir al grano, o lo primero que quieres que la persona capte y lea, pues eso incluirlo al principio del mensaje. Sí, es lo último en preparar y es información básica. Y muchas veces, pues algunas propuestas te piden que le envíes una carta de intención, o te piden alguna propuesta preliminar, que es que le envíes quizás como en 5 páginas el resumen del proyecto o el resumen ejecutivo. Eso es para invitarte a participar. O sea, que quiere decir que si no pasas ese sedazo, pues entonces no tienes que pasar el trabajo de hacer esa propuesta completa. Es la ventaja que tiene. Ahora, porque sea algo de resumido o de 5 páginas, no quiere decir que entonces vamos a descansar en eso y no vamos a hacer un buen trabajo, porque eso es lo que va a decir si te van a invitar a participar o no. A veces se pide la carta de intención, pero es para ver más o menos cuántas propuestas esperarían, o porque es parte del proceso y no quiere decir que no puedes someter después la propuesta si no recibes alguna comunicación. El tipo de organización, el historial, las credenciales tuyas, tu participación en la comunidad. Pues vamos a la justificación del proyecto. Podemos ir al censo, a estadísticas del Departamento del Trabajo, porque casi siempre cuando es creación de empleo, desarrollo económico, les va a pedir estadísticas de cómo es el desempleo, cómo es el nivel de pobreza de esa comunidad. Si son propuestas que están dirigidas a zonas rurales, definitivamente que le van a pedir que el proyecto esté en zonas que son rurales, que tienen cierta cantidad de habitantes, que son zonas que son marginadas, que tienen poco desarrollo económico, y tiene que
que presentar ese tipo de información. Hay unas propuestas de desarrollo económico de EDA, que es de Economic Development Agency, que son para crear empleos, pero estuve conversando con una persona que es de la agencia federal, que a veces no le otorgan en ciertas organizaciones la propuesta o municipio, y que son bien estrictos porque le pasa mucho que las personas fallan en demostrarle en números estadísticamente y en proyecciones que de verdad esos empleos son sustentables o que ese negocio es sustentable. Quizás si estamos hablando de un proyecto de agricultura o algún pequeño negocio, pues quizás hablar que se va a exportar, que si es un negocio de hidropónico, que de verdad va a funcionar, pero si ellos no se le demuestra con esas proyecciones, con ese estudio de mercado, con esos números, pues entonces van a entender que el negocio no es autosustentable y que tan pronto se acaben los fondos de ellos, se va a caer el negocio y entonces el dinero que invirtieron pues no va a rendir frutos. Por esa razón es que esas propuestas se caen mucho. Tienen que demostrar que los empleos que no es para sostener algunos empleos de la organización, sino que es para crear empleos que van a ser bien remunerados, que se van a sostener con el tiempo, que si te dieron dinero para 5 años y ya estamos en el 2025, se acabó el proyecto, pero el proyecto no murió porque se fueron los fondos de EDA, sino que creaste una empresa, que la empresa fue creciendo en desarrollo económico, y entonces se sostiene mucho más del 2025. Y empleos que de verdad tengan salida en el mercado, que de verdad, si es que se va a exportar, pues presentar esa información y no un tipo de negocio que se vea afectado y que no ha demostrado estadísticamente que tiene progreso o que tiene mucho potencial. Small Business, una de las divisiones que ellos tienen, que ofrece bastante asistencia técnica, tiene una serie de organizaciones que los ayudan con lo de hacer estudios de mercado, plan de negocio, y también estaban tratando mucho el tema de lo de exportar. Y un grupo de organizaciones de pequeños negocios se unieron y crearon un almacén en la Florida, creo que fue en Orlando, para entonces de ahí exportar. Pero eso tiene una serie de pasos. Para eso habría que, quizás tienes que sacar una cuenta en un banco que sea internacional, y hay una serie de requisitos, pero el que quiera tener un tipo de negocio de esa índole, pues puede hacer ese paso. La EDA está por divisiones. Yo los traté de conseguir en su propia página, y dividen a los diferentes estados y a Puerto Rico por regiones. Nosotros creo que pertenecemos a Filadelfia, y entonces la persona contacto habla español, es de Puerto Rico, y ofrece, si le piden una asistencia técnica por el correo electrónico, ellos con mucho gusto se la ofrecen, porque pues la propuesta de ellos es fácil en el sentido de que te da un margen de oportunidades, que puede presentar una propuesta pues de cualquier tema de negocio, pero por otro lado son estrictos en demostrar en la parte de los empleos. Ahí es donde la gente se cae, y en demostrar cuán viable y bueno puede ser ese negocio. Y hay negocios que han demostrado que se terminan dañando las maquinarias, que se terminan dañando los equipos, que no rinden fruto, o que la competencia para exportar, pues hay otros países que lo hacen tan económico, o que sería una competencia muy fuerte hacerlo quizás con otro país, con otro lugar, pues todo eso ellos lo van a evaluar. Rural también tiene unas propuestas de desarrollo económico, también hay que demostrarle que es en una zona rural. Mientras más rural, más pobre, de más pequeña población sea el proyecto, pues más oportunidades tienes de obtener más puntos, y lo puedes utilizar. Quizás yo quiero ayudar a una organización comprándole las máquinas de costura, y yo voy a ayudar a madres, jefas de familia, a que
aprendan costura y desarrollen su negocio, o eso lo pueden hacer desde la casa. Y quizás pues un uniforme que hagan un día o cualquier proyecto que hagan de los ruedos, de pegar botones, pues eso les genera empleo. Pues yo establezco en qué puede ayudar a las madres jefas de familia, el nivel de pobreza de esa comunidad, cómo son las oportunidades de empleo, pero yo tengo que demostrar pues que ese negocio sí tiene salida, sí es competitivo, sí va a mantener empleo, y yo recibo los fondos y le paso a esa organización la maquinaria. Yo puedo contratar para que alguien me ofrezca para ellas un taller de cómo hacer un plan de negocio, o cómo mercadearse en las tiendas estas que son en línea. Hay personas que están desarrollando negocios en línea y les va bien con alguna marca de productos de belleza, con ropa, con tiendas, con productos de comer. Y estas propuestas pues ayudan en ese tipo de negocio. Yo les mostré la de Rural Development, esa está abierta por si a alguien le interesa. La de EDA es mucho más dinero. Y no sé si recuerdan un anuncio que hizo la Pepsi Cola de ellos, se le estaban viendo afectados unos empleos. Era emergente ellos tener una inyección económica para poder retener esos empleos en Puerto Rico, o si no, o se cerraba la planta o parte de la planta. Entonces ellos, aunque EDA es para non-profit, ellos hicieron una alianza con Rural y creo que con Small Business, y con una non-profit, y solicitaron los fondos y le dieron los fondos para que la planta se pudiera quedar. Y así hay otro ejemplo de otra empresa en el área de Mayagüez, pero tienes que demostrar que hay una situación de emergencia de crear empleo, demostrar que entonces ahora con este nuevo proyecto esos empleos se van a sostener. O sea, eso es lo importante de estas propuestas de desarrollo económico. Hay una que sale siempre a principios de año, que es de Community Economic Development, que esa propuesta es bien exigente, hay que tener estudio de viabilidad, hay que presentar un estudio de mercado, de las amenazas que tienes en cuanto al mercado, de cómo tú vas a lidiar con esas amenazas, con tu competencia, si el proyecto es de construcción, si va a ser para tú recibir el dinero y prestarlo porque te permite ser prestamista, o si tú el dinero lo vas a utilizar para donarlo y crear otra empresa, demostrar que la empresa es viable, que es sostenible, que tan pronto recibas los fondos tu proyecto puede arrancar. Esa propuesta es bien exigente, pero te paga, puedes pedirle 400, 800 mil dólares para un proyecto. Y en Puerto Rico, Matria recibió esos fondos para desarrollar una empresa de mujeres. Y también creo que se llama COFEC, que es una organización que se parece a Small Business, que se hizo primero para desarrollo de la capital, y ahora ellos se ampliaron. Yo creo que es Piovanetti el apellido de la directora ejecutiva. Ellos han tenido fondos de Office of Community Services. Que es bueno saber en las páginas de las agencias, tú buscas grantees, y a veces puedes ver si alguien en Puerto Rico ya ha ganado esos fondos, o cerca de Puerto Rico, que es la Florida, porque quizás pudieras ver un proyecto modelo y te sale el resumen del proyecto, del que hizo esa otra organización, y nos sirve de luz, nos puede dar guía. Pero es bien importante estas propuestas, pues justificarlas. Y le puse el ejemplo de EDA porque una de las fallas principales que tiene es que no le aprueban a veces las propuestas a algunas organizaciones en Puerto Rico, es demostrar la viabilidad y demostrar estadísticamente que ese empleo sí va a ser sostenible. Algo que yo les he mencionado también, que si mi proyecto es en el barrio, en Jurutungo, pues yo me debo enfatizar más en estadísticas y las necesidades de Jurutongo, y hasta crear una encuesta yo, porque voy a encontrar información de Estados Unidos, del mundo entero, pero si mi proyecto es ahí, tengo que ser como bien específica.
qué es esa zona y cómo se ve afectada esa área geográfica, esa población, qué está asociado al programa, y qué alternativa yo presento para esas barreras. Pues yo voy a presentar, hay mucho nivel de pobreza, encontré con el estudio que hice que hay muchas jefas de familia, pues yo les voy a ayudar en el desarrollo económico a crear empleos allí. Sí, entonces yo le traje ahora como mucho pedacitos de secciones que tienen que ver con justificación del proyecto de las propuestas. Y a veces esta parte lo que vale son 5 puntos, pero hay que buscar tanta y tanta data estadística para encontrar la información. Yo les voy a enviar un enlace, el HUD saca del censo unas estadísticas y lo hace por estado e incluyendo a Puerto Rico, donde ahí pueden ver diferentes tipos de situaciones en el municipio de vivienda, de transportación, el nivel de pobreza, el nivel de desempleo, y es un área buena para nosotros sacar datos estadísticos para nuestros proyectos o hacer nosotros el estudio. A veces de verdad que no se consigue datos por más que busque y usamos lo que es un proxy, que es tratar de hacer el análisis estadístico y ver qué es lo más que se puede parecer. Yo puse un ejemplo de un proyecto que iba a ser de violencia doméstica, no habían datos estadísticos. Yo lo que hice fue que busqué cómo era en el municipio más cercano, de estos municipios que ya que cruzan la calle y ya está el otro municipio, en los más cercanos, cómo se da la situación. Entonces eso me daba una idea, porque a veces tú, si vives en Juana Díaz y los servicios no están en Juana Díaz, o mucha gente de Juana Díaz va a Ponce a recibir los servicios, o de Salinas a Guayama, que esa tendencia se da. Sí, tengo por aquí una pregunta sobre si yo puedo hacer una propuesta basada en mis necesidades bien específicas. La respuesta es que sí. Van a ver hoy un ejemplo. Si la propuesta no tiene tanto fondo, pues con mucha más razón, porque si a mí me van a otorgar 125,000 por año, como la otra propuesta que vimos, quizás a mí me conviene más. Eso me puede alcanzar para un coordinador, para un director de proyecto que no esté quizá a tiempo completo, o para 3 part-time, me puede alcanzar para los los materiales educativos, me puede alcanzar para ofrecer talleres, quizás para una laptop para ir a ofrecer las conferencias, pero que si yo tengo poco dinero, pues mejor yo hago en el barrio La Gloria de Trujillo Alto el proyecto, o lo hago hay un sector en Loíza que se llama Mediana. Yo creo que yo trabajé una vez un proyecto por allí, en Mediana Alta, en Loíza. Pues entonces yo mejor hago ahí en ese sector, en esa sección, hago el proyecto y hago un buen proyecto, un proyecto de excelencia. Y si yo tengo la facilidad, porque ya ofrezco servicios allí, yo puedo desarrollar un cuestionario y hago el estudio de necesidades, o si voy a usar una escuela, o si es un proyecto con el Departamento de Educación, yo lo puedo hacer con 2 escuelas. Quizás el proyecto es en Añasco, lo hago con 2 escuelas de Añasco. Entonces hago un formulario, recojo data con los maestros, con los estudiantes, con el trabajador o trabajadora social. O si es un proyecto de desarrollo económico, pues si es de desarrollo económico, yo hago mi estudio en el sector que yo voy a impactar. O si es de energías renovables, pues en el sector que yo voy a impactar, y me centro en ese lugar. Porque aunque pues aquí quizás la isla no es tan grande, pero los proyectos pues toman tiempo, toman mucho esfuerzo. Es mejor hacer uno en un sector o un proyecto pequeño, que esté sólido, que esté bien hecho, que dé buenos resultados, que yo pueda llegar mejor a la comunidad. Pero usualmente los proyectos los hago en un sector en específico. Ahora, si tengo mucho dinero, si son muchos fondos, pues a lo mejor yo puedo expandirme mucho más
expandir mi proyecto porque voy a tener más personal. Porque créanme, por pedir $5,000, no te van a exigir menos y auditar menos o pedirte que respondas menos que por 1,000,000. O sea, como quieras, vas a tener la responsabilidad fiscal de utilizar el dinero para las actividades que fueron creadas, para hacer un buen uso, como quiera te van a auditar, vas a perder a lo mejor 1 o 2 días de auditoría y va a ser por $5,000. O sea que aunque hagas un proyecto pequeño, como quiera vas a tener mucha responsabilidad. O sea, no te va a eximir de responsabilidad el hecho de que nada más pediste $5,000. Y es bueno tratar de llegar al tope de lo que tienes derecho a solicitar. Si te están diciendo que puedes pedir hasta 250,000, 300,000, pues vamos a tratar de llegar ahí. Por si te bajan un poco, pues quedar en la cantidad que tú quieras. Y si de todas formas te van a auditar, de todas formas tienes que responder, de todas formas podrías tener señalamientos o ser el acusado y tener problemas legales, pues entonces mejor haces una propuesta donde puedas tener más recursos, porque mientras más cantidad de dinero, más recursos tú puedes tener para tu proyecto. Y no hacer un proyecto quizás tan pequeño que no tenga recursos. Ahora, tampoco querer abarcar los 78 municipios si sabes que no tienes con quién contar. Por eso es mejor organizarse desde el principio, crear una buena base, una buena red de apoyo de voluntarios para entonces correr nuestros proyectos. Un ejemplo de justificación, este narrativo era bien largo, por eso lo corté un poco, se los comencé a discutir la semana pasada, para que entonces ir al grano por ejemplo, diferentes modelos de narrativo. También podemos buscar estadísticas en el Departamento del Trabajo, en el Departamento de Salud. Yo he buscado estadísticas, Instituto de Estadística. Alguien, para compartir nosotros un poco más, que me pueda decir su experiencia buscando estadísticas, si se les hace fácil, si tienen acceso a bases de datos, si se les hace bien cuesta arriba a veces encontrar información sobre un tema, o si nos puede recomendar a lo mejor algún lugar donde buscar información. En un curso alguien tendría que buscar ese email, que es de bastante tiempo. Hay un grupo educativo, no se me viene el nombre a la mente porque esa información me la dieron hace más de un año, pero lo tengo en mi correo electrónico. Que se encarga como de compartir estudios y de hacer estudios para que los que vayan a trabajar propuestas de educación tengan una base de datos fuerte para sus propuestas. Por ejemplo, pues personas que su campo es estadística, o las personas de salud pública y de epidemiología. Estas bases de datos saben sacar el proxy y las bases estadísticas y sacar el graph, pero si no es nuestra área, por eso hay que trabajar las propuestas con tiempo para entrar a las bases de datos. Y es verdad, a veces cuesta arriba encontrar la información actualizada. A mí me ayuda mucho, como yo estoy pendiente siempre a los webinars y muchos libres de costo. Entonces me suscribo a páginas que yo vea que me van a enviar boletines. Y yo recibo mucho de National Institute of Health. Hay una división que se llama Behavioral, que hace mucho research y hace mucho webinar. Yo recibo mucho, ellos tras que publican los estudios, dan webinars. Están atacando mucho el tema de cáncer y tabaco, cómo se asocia el cáncer con tomar mucho sol. Y siempre tienen unos temas bien interesantes. Y las suscripciones son libres de costo, pero que también a veces con esas organizaciones se hace fácil pues entonces conseguir datos estadísticos, y veo que ya están incluyendo pues estadísticas que sean pues más apropiadas para nosotros. El Instituto de Estadísticas tiene también estadísticas, pero hay que tomar mucho tiempo buscar y empezar a depurar toda esa estadística
Porque si está regada por todos los municipios y todos los crímenes, yo poder extraer todo lo que me aplique a los barrios míos del oeste, extraer los municipios, ver si mi proyecto de violencia doméstica, ver de ahí de esas estadísticas cuáles son mujeres y las edades y si el crimen está atribuido a violencia doméstica. Que por eso a veces en los diferentes temas, a veces hay desinformación porque no se, ni se mide estadísticamente, ni se va a analizar los datos estadísticos. En esto quizás industrias como las secciones estas de control de calidad de la farmacéutica, las áreas esas de reingeniería, todo el tiempo están manejando y analizando a base de números, porque pues esa es su naturaleza. Ellos trabajan con, demuestran la calidad de sus servicios, prueban a base de números lo que es la calidad total y los planes que ellos hacen y las proyecciones. Pero es bien importante la estadística, porque a veces podemos nosotros hacer un estudio, pero si nos pide que el estudio que sea un instrumento validado, a lo mejor hay que ver dónde existe ese instrumento, si hay que pedir permiso, o si es que nosotros no somos de ese campo, que hayamos sido adiestrados para crear un instrumento de trabajo. Algunas agencias pues ya te dan los instrumentos, te dicen qué es lo que quieren medir, qué es lo que quieren evaluar, y tú tienes esa serie de instrumentos de trabajo. Y es bien importante en propuestas de desarrollo económico, en la sección de justificación del proyecto, pues tú decir, pues en el barrio La Gloria tenemos tanto de desempleo que es un nivel más alto comparado con Puerto Rico y con la nación. Esa es la forma de escribirlo. Hemos encontrado que el uso, si fuera algo de prevención, que el uso de sustancias en menores se ha incrementado, y esto está, y de acuerdo al estudio del investigador tal en el 2019, los accidentes de auto están asociados al consumo de bebidas y de drogas en los jóvenes. O sea, está presentando ya un problema. O también yo trabajé en una ocasión una propuesta de evaluadora que se llama Underage Drinking. Esto vino de una iniciativa del cirujano general, donde ellos mencionan que cuando en la familia o en la comunidad o en esa cultura, pues se ve bien visto consumir alcohol, pues encontramos que a veces la persona empieza a consumir alcohol quizás a los 10, a los 12 años, y ellos tienen una campaña bien fuerte con eso, por eso se llama así, Underage Drinking, y las organizaciones que quieran su fondo lo hacen para esas campañas, de hacer más difícil el acceso a la bebida. Entonces, pues yo demostraría en mi sección de justificación del proyecto, mire, se ha demostrado que cuando en ese hogar se consume alcohol, los jóvenes lo consumen a una edad temprana, y eso demuestra que puede haber accidentes. En el 2019 tantos accidentes fueron asociados al uso de alcohol en los menores, y sigues escribiendo, y eso le afecta también el desempeño escolar, según demostró el estudio X. Y después tú propones, pues y yo propongo una campaña de prevención, hablar, hacer advocate, que es como lo que hacen los procuradores, para que la bebida no sea tan accesible, para que en los puestos de gasolina no hayan bebidas, o cerca de las escuelas, decirle a los comerciantes que no le deben vender bebidas, establecer unos códigos de orden para que los comercios no estén cerca, y tú propones esa solución a ese problema que demostraste estadísticamente de la incidencia que hay en uso de alcohol a bien temprana edad. Y eso se demuestra pues estadísticamente, porque yo puedo haber observado, estaba en la playa de Isla Verde tomando sol y vi un joven de 12 años con una cerveza.
No, yo no voy a decir que yo no puedo decirle en una propuesta, yo creo, estoy pidiendo estos fondos, la organización Valin Foundation solicita los fondos para prevenir el uso de color. No, yo tengo que decir que primero nosotros empezamos con una inquietud de una investigación y entonces pues vamos a indagar más, a lo mejor podemos llevar encuestas a las escuelas a ver el consumo que ha habido en cierta cantidad de tiempo, o mirar los índices de la incidencia de accidentes, qué edades tenían. Entonces, en el grupo alguien que es del Departamento de Salud, yo he usado para propuestas de prevención, no necesariamente estadísticas del Departamento de Salud de donde están los factores de riesgo, protección, que si está la compañera que es del área de salud, si nos puede decir si tienen estadísticas o cómo se pueden conseguir, porque yo sé que en el grupo hay personas que van a trabajar propuestas de salud. En el caso de EDA, ellos, yo estuve haciéndoles esa pregunta y ellos dicen que la que es con fines de lucro puede hacer alguna alianza con una que es federal. Okay. En el caso de rural, casi todo lo hacen tienen que ser con sin fines, que es la mayoría de lo que hay. Los hoteles, hay un hotel en Atillo, que se hizo con fondos de HUD. Si fueras a hacerlo con una agencia que te dice que es elegible sin fines de lucro para que te donen todo 100%, que también podrías hacer una alianza con una profit, o donde a lo mejor la non-profit solicita los fondos como para crear ese otro tipo de negocio que ustedes quieren crear. Okay. Porque eso es lo que he visto que hacen con Office of Community Services, que a veces la non-profit solicita los fondos para crear esa otra entidad. A veces Rural saca algunas que son para for profit, pero entonces habría que estar pendiente para que sea elegible como for profit. Pero yo sé que el Departamento de la Vivienda, incluyendo una de las organizaciones donde yo doy servicio, que es donde principalmente yo trabajo, la organización no es non-profit, es for profit. Y ha tenido fondos de HUD, ha tenido de Rural, ha tenido del Federal Deposit Insurance, del Departamento del Tesoro, porque el Departamento del Tesoro también da fondos y no se conoce como eso, y ni siquiera ves muchos anuncios de ellos, y ellos otorgan. Pero entonces habría que estar bien pendiente, o alguna fundación que trabaje el área de desarrollo económico, pero, o sea, va a ser menos lo que va a salir para for profit cuando son fondos federales, pero no esté exento. Y por lo menos si el área se vio afectada con el desastre ahora con COVID, pues puedes buscar entonces bajo disaster, que sí en ese caso le otorgan a fondos privados. En el proyecto que yo estoy de Brand Management, todas las empresas que están en este proyecto son privadas y consiguieron los fondos por la situación del desastre. Así que podemos estar bien pendientes a ver qué sale, que sea para for profit. Excelente. O a veces el mismo Salud y Servicios Humanos, nosotros lo ubicamos como que todo es social en Salud y Servicios Humanos, y ellos tienen tienen fondos de desarrollo económico también, y tienen fondos que puede ser que una organización se la pasa a otra. Ahora, pero es lo menos, porque usualmente quieren que sean non-profit, que lo trabajen ellos mismos. No es que es algo que lo vemos todos los días y que de 100, pues más de 75% sean, pero sí es posible que la que es for profit sí pueda solicitar los fondos. Más ahora con esto del desastre de rehabilitar, o quizás va a haber que hay tanta necesidad de vivienda, pues ese tipo de proyecto pues se puede trabajar con los fondos del desastre de vivienda, que hay muchos fondos que no se ha utilizado. La Fundación Comunitaria, ellos para el desastre hubo unas rehabilitaciones de vivienda, un dinero de rehabilitación de vivienda que ellos lo recibieron, ellos ganaron una subvención. Han ganado unas subvenciones con esto de los fondos del desastre. Ellos le pasaron a una organización sin fines de lucro, a One Stop, dinero, y ellos rehabilitaron la vivienda.
Una organización que lo que recibe lo pasa es la fundación de MCS también. Entonces, yo vi un anuncio de unos fondos de Office of Family Assistance, que es de salud y servicios humanos. Ellos permitían, por ejemplo, yo recibo los fondos y, por ejemplo, se los paso a tu organización. Ahora, como yo soy la responsable, porque yo se los pedí a familia, yo debo entonces tener a lo mejor un proceso de quizás de hacer alguna competencia, de monitorear que se use adecuadamente, porque realmente es como con cuando lo que se conoce como el Pass-Through Agency, el Departamento de Justicia Federal de Estados Unidos le pasa dinero al Departamento de Justicia de Puerto Rico, le pasa los fondos Boca, 21 millones, que últimamente pasa de 20 millones la subvención, y ellos hacen un anuncio y le dan esos fondos a municipios, a organizaciones sin fines de lucro. Pero el gobierno federal, si pasa algo, no va a ir donde si justicia me dio a mí los fondos, ellos no van a reclamarme a mí me tiene que reclamar justicia. El gobierno federal entonces hace responsable al que le depositó el dinero en su cuenta y al que le firmó el acuerdo colaborativo. Otro ejemplo que puedo dar es los fondos de desarrollo económico de Office of Community Services. Muchas veces una entidad los recibe, crea otra organización o ayuda a otra organización a mantener sus empleos. Por ejemplo, yo los recibo, una organización quiere montar un food truck y entonces yo le otorgo los fondos, pero como a mí fue que me otorgaron los fondos, yo soy responsable de velarlos bien, de asegurarme que tienen una cuenta, una buena contabilidad, que tienen manuales de procurement, de cómo ellos adquieren y manejan las compras. O sea que yo tengo que ser entonces meticulosa a quién yo le voy a dar los fondos, o también los fondos, por ejemplo, otro ejemplo más, en los fondos que es rural me da el dinero y yo quiero ayudar a esta organización de jóvenes que pusieron un coffee shop. Yo le digo a Rural, pues mira, yo voy a usar tus fondos para un curso de cómo desarrollar un negocio y le voy a comprar 2 máquinas de café. Pero yo soy responsable de que la usen de verdad para el dinero que le doy, o comprarle yo las máquinas, que las instalen, que de verdad el negocio esté montado. O sea, yo soy responsable. Pero lo tiene que decir la guía. En el caso del ejemplo que puse de Office of Family Assistance, pues la guía decía, tenía una cláusula que decía, un bullet que decía, esta propuesta permite que la reciban organizaciones sin fines de lucro, y decía, permite sub-award. O sea que yo lo recibo y quizá lo paso a otra entidad. Tengo que dar información de la entidad y eso era para unos talleres que tenían que ver con destrezas de vida y enseñarles sobre la importancia de la familia. Era desarrollo familiar, de carrera, de empleo, y permitía su power, que quizás yo lo recibo y se lo ofrezco a otra que quiero que le dé los talleres estos de destrezas de vida y empleabilidad y desarrollo de carreras a los jóvenes, porque yo entiendo que a lo mejor ellos yo puedo administrar los fondos, pero a lo mejor ellos están tan especializados en ese tema que yo entonces lo paso. Pero si la propuesta no dice eso, y a veces te dice bien claro, esto no permite sub-award, pues entonces eso no es permitido. Pero, por ejemplo, Office of Family Assistance, esos fondos que algunos de sus fondos, pues sí los permite. La convocatoria del año pasado había una que era para talleres a jóvenes, para que enseñarles la importancia de la familia, desarrollo de carrera, le trabajabas el área educativa, era ayudarle a manejar las finanzas desde que estaban en la escuela, en escuela superior. Ese proyecto
me pareció muy bueno dar destreza pues desde esa edad, pero ese permitía sub-hour y la misma guía lo decía, que eso estaba permitido. Pero por eso es tan importante mirar la guía, porque a veces creemos que algo es imposible, que no es permitido, que no es posible que una for-profit reciba un fondo así del Departamento de la Familia de Estados Unidos, que no es posible pasar, pero Punta Maracayo es que se llama sí, que algunos proyectos así de desarrollar vivienda se han realizado con fondos que son federales, o a veces también se puede hacer alguna alianza con algún municipio, con alguna entidad, si es que nosotros entendemos que solo pues no nos van a otorgar los fondos. Sí, pues en Estados Unidos, los fondos del Departamento de Justicia en Estados Unidos tiene también BOCA, que eso es Victims of Crime Act, y tiene también fondos de JJTP, que es Justicia Juvenil. En el 2012 yo trabajé una propuesta con un consorcio para las nóminas. Y de verdad que la experiencia fue bien buena. Lo que pedimos de nómina no los aprobaron. Lo que querían era retención de empleos, pero después vino otra propuesta más que ayudó a que se pudieran quedar esas dos personas. Y el rate por hora era bueno, era un rate por hora pues de como de 25 la hora. Tuvimos que hacer job descriptions, pero bien hecho, bien elaborado. El salario, los beneficios que le íbamos a pagar, describir el proyecto que íbamos a hacer. Fue un proceso, pero con un consorcio, por lo menos en aquella ocasión, yo trabajé y nos pagaban los salarios de esa persona. El Departamento del Trabajo tiene ley 52, pero es que le ha crecido tanto y tanto la cantidad de personas que solicitan esa propuesta, que en el pasado era un poco más fácil conseguir los fondos. Pero entonces eso lo solicitan agencias, municipios, gobiernos sin fines de lucro, con fines de lucro lo solicitan. Son los de ley 52. Después hicieron un cambio con otros fondos que tenía el Departamento del Trabajo, que tenía que estar atado el proyecto de desarrollo económico para que te lo pudieran aprobar, y lo cambiaron al Departamento de Comercio, pero sí existen propuestas que las puedes utilizar para la nómina con los consorcios, como de Caguas, de San Juan, ahí en el sur, en el área norte, que es por donde está Aguadilla, pero sí puedes verificar eso. Ley 52, 1 o 2 empleados que paguen no viene mal, pero sí del departamento hay, y se supone que en el plan de los fondos de desastre de CDBGDR, el plan iba a abarcar desarrollo económico, empleo, turismo. Lo que pasa es que también algunas fuentes de fondos se han dilatado un poquito, pero que sí pueden tocar las puertas quizás porque los consorcios, eso pertenece al Departamento del Trabajo, que pueden verificar federal. Las que están como por ejemplo en Calley se llama AMSI, el consorcio de Calley, el que cubre Caguas, Calley. Entonces ellos casi siempre están en el mismo pueblo del municipio. El de San Juan hay uno en Río Piedras, Pueblo, por la plaza, que a veces salen bastantes convocatorias de ellos, salen hasta unas para trabajar proyectos donde vayan a emplear jóvenes. Entonces hay otras oficinas, no sé si están todavía por ahí, por donde está el Walmart de Santurce, y ahí había un colegio técnico universitario que cerraron, no sé si era en PTI, algo así. Por ahí hay un consorcio, pero ellos se anuncian mucho en el periódico. No sé si publican los anuncios por internet, pero yo veo a veces algunos en Primera Hora, en El Vocero, cuando tienen plaza. O a veces salen algunas propuestas que son para trabajadores desplazados. Pero sí hay programas que te pudieran pagar la nómina.
A mí me hablaron de uno en la Florida, pero yo no sé si se extiende a Puerto Rico también. Pero sí hay programas que te ayudan con esto de generar empleos. Pero la primera puerta que puedes tocar es los consorcios y verificar cómo está operando ahora Ley 52 o los mismos, o el de comercio y exportación. Porque algo que, sí, sí, hay alguien que está compartiendo que te pueden cubrir hasta al 75% de la nómina. Sí, hay que llenar mucha documentación porque yo recuerdo que cuando trabajé esa propuesta que les mencioné, yo tuve que ir a las oficinas como 3 veces. El, es- Me pedían muchos cambios, tuve que hacer descripciones de puestos, eh, encontrar buscar el diccionario de títulos ocupacionales con su código, que es un diccionario general. Antes ese libro uno lo mandaba a buscar y tenía que buscar en un libro todos esos códigos y salían las descripciones de puestos de acuerdo a cómo las clasifica el Departamento del Trabajo, el narrativo de presupuesto y documentos ni se diga porque yo lo hice con una non-profit de la organización, ni se diga. Pero ayuda. La nómina es lo más fuerte. Cuando las organizaciones hacen cesantías y hacen cambios, lo primero que tocan es la nómina, porque es que no se trata del rate por hora de esa persona, es que cuando le sumas los beneficios y todo lo demás y multiplicas por horas de trabajo, es mucho dinero. Bien, vamos a ver un ejemplo de problema y justificación del proyecto. Aquí hay un ejemplo. Según el Departamento del Trabajo, saqué pequeños pedazos de una propuesta ganadora en español, después le puedo traer alguno en inglés. Según el Departamento del Trabajo, las estadísticas de empleo y desempleo y empleo asalariado no agrícola revelan que la tasa correspondiente a octubre de 2006 se colocó en 12.1% más alto comparado con el mes de septiembre. O sea, les estoy presentando números. Igualmente, la tasa de desempleo disminuyó. El estimado de empleo ajustado estacionalmente en octubre de 2016 fue de 988.000 personas. Esta representa 10.000 personas empleadas menos al comparar con septiembre. Aquí estoy hablando de un problema con desempleo. Estoy comparando datos. En octubre de 2015, el nivel de empleo disminuyó en 11.000 personas. Ok, este otro ejemplo era un proyecto donde se iba a incluir violencia hacia la mujer y también hacia los menores. En relación al maltrato de menores, las estadísticas del informe sobre el maltrato en Puerto Rico del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico para 2012-2013. Digo, parecen unas estadísticas viejas, pero esto se hizo como en el 2016, no eran viejas para ese tiempo. Menciona que según estos autores, ahí se está citando a Fang, Silverman, Lamont, entre otros, ha demostrado que el maltrato de menores puede tener consecuencias a corto y a largo plazo y a veces para toda la vida en la salud física, emocional y mental de una persona. Un menor maltratado puede desarrollar deficiencias cognitivas y cerebrales que tendrían que ser atendidas por servicios de educación especial y especialistas. Estoy estableciendo la problemática porque más adelante yo voy a proponer unos servicios para esos menores y esas mujeres. Y en aquel tiempo yo estaba en unos cursos gratuitos que estaba ofreciendo UMED, que la que ofrecía los cursos, ella había sido, y eran gratis, ella había sido perito en corte de casos de maltrato y de violación a menores. Ella había escrito un libro con métodos terapéuticos, no como un folleto, como una guía, y con modelos de terapia, con revisión de literatura, y el manual lo que costaba era como 10 o 15 dólares, algo así. Ella estaba vendiendo el libro y tenía unos modelos bien buenos que después lo utilizamos como parte de los métodos que se iban a utilizar. Otro ejemplo aquí, según las estadísticas más recientes por el Departamento de la Familia, para el año 2012-2013, Puerto Rico reflejó una tasa de 9.6, donde había menores víctimas de maltrato por cada 1.000 residiendo en la isla.
Ahora cito a la Administración de Familias y Niños, que dice que entre 2012 y 2013 hubo un aumento de 501 casos de maltrato confirmados por maltrato físico. Soy específica con el tipo de maltrato. A lo mejor parece incoherente, pero porque como esta sección estadística fue tan larga, se van a dormir si me pongo a leer todo eso, pero traje más o menos unos ejemplos de la importancia de citar, de presentar las estadísticas, que a veces es un poco difícil, pero sí hay lugares donde puedes conseguirla. Y estar pendiente que ahora con esta situación, tanta gente trabajando en la casa, ahora hay muchos webinars buenos, libres de costo. Y a veces se quedan grabados o por haber participado, haber sido parte del grupo que estuvo conectado, te envían el webinar, te envían el video y son profesionales los que, no cualquiera que quiera hacer un Facebook Live a hablar de este tema sin conocer, pero se está ofreciendo muchos seminarios muy, muy buenos, con datos estadísticos. Para fondos del desastre, yo he estado conectada a unos cuantos webinars que han estado muy buenos. Otro ejemplo aquí, los datos sobre la violencia doméstica de la Oficina de Estadísticas Juveniles informan o reporta que 85% de las víctimas de parejas íntimas son mujeres. Como el proyecto es de mujeres, pues está demostrando que estadísticamente que la mayoría pues son mujeres, que es la población a la que vas a atender. Entre las edades de 16 a 24 años, las que están a más alto riesgo de ser afectadas por parte de su pareja íntima. Importante que no siempre yo encuentro esto así tan bonito que me sale que es el 86, que cuando voy al Instituto de Estadísticas o a alguna base de datos, me aparece que son ya clasificados por las edades, que quizás yo tengo que buscar en toda esa base de datos, de acuerdo a la edad que yo voy a trabajar, yo misma sacar los porcentajes, que toma tiempo. Todas las formas de violencia a largo plazo tienen costos económicos sociales, ya sea actualmente y futuras. Otro ejemplo del narrativo, la violencia tanto para las mujeres como para los niños rebasa los límites de la injusticia. Se puede observar como consecuencias en la pérdida de la autoestima, el interés por las cosas, la inseguridad, para tomar decisiones hasta incluso perder la vida. Esto atraviesa barreras religiosas y la educación, entre otras cosas. La violencia doméstica es un delito grave que puede ser castigado con cárcel. En Puerto Rico se reportan más de 13.000 casos de violencia doméstica al año y las mujeres son las principales víctimas de violencia doméstica, porque ese es mi estudio, eso es lo que estoy recalcando estadísticamente. Y después voy a proponer mi intervención en un programa. Sí, voy a tratar, hoy estamos utilizando este tipo de ejemplos, voy a tratar entonces después en otra clase traer otros ejemplos de otros temas que no sean sociales, que sean de desarrollo económico, de educación, aunque tengo aquí uno de educación que ya mismo le voy a presentar. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres para el año 2014 informó que 558 mujeres fueron asesinadas por violencia doméstica, representando la primera causa de muerte violenta en las mujeres, lo que coloca la violencia de género como la primera causa de muerte violenta a las mujeres. El 71% de las víctimas son de 29 a 39 años. Bien importante la edad, el género. Aquí hay otro ejemplo. La Oficina de la Procuradora de las Mujeres para el año 2014 informó que 558 mujeres fueron asesinadas por violencia doméstica, representando la primera causa de muerte a las mujeres. Esto creo que se está repitiendo. Muerte violenta a las mujeres, 71% de 29 a 39 años. Según el informe, desde el 2002 al 2012 hubo 202.000 incidentes de violencia de género reportados por la policía, de los cuales 34.000 se tradujeron en acusaciones, lo que representa una diferencia de 168.348 incidentes que no se acusaron formalmente, por lo que el número de convictos es mucho menor en comparación con las acusaciones presentadas. 35% de los casos de todo Puerto Rico están en el área metropolitana, en San Juan y Bayamón. Recuerdo que para esta propuesta no se escogió todo Puerto Rico porque eso iba a ser bien cuesta arriba, supervisar proyectos en todo Puerto Rico. Escogimos 2 regiones, el sur y el oeste, y recalcamos más y presentamos unas tablas y una gráfica de esta área, pero eso
Para eso hubo que buscar en diferentes bases de datos, en la policía, en las procuradoras, sacar los números, extraer los municipios que nos interesaban. Aquí dejé en blanco el nombre de la organización. Ha encontrado una serie de información que ayuda a sustentar el problema existente, con el que a su vez justifica la necesidad de realizar dicho proyecto en el área oeste y sur de Puerto Rico. Según el Instituto de Estadísticas, entre los años 2012-2014, se reportaron en promedio 43.283 crímenes tipo 1 para el área oeste y 34.367 en el área sur de Puerto Rico. Para el año 2014, de los 16 municipios que comprende la región oeste de Puerto Rico, según el Departamento de la Familia, solo 8 de esos municipios ofrecen servicios para esta población víctima de violencia doméstica. Presenté la estadística, ahora estoy presentando que hay una necesidad, que no hay muchos servicios. Por eso es que yo voy a presentar entonces los míos. En la región sur de Puerto Rico, de los 11 municipios, porque estamos hablando de la región, solo 5 ofrecían servicios para esta población. Existe una gran necesidad de atender esta población, ya que los municipios del área oeste, que no cuentan con los servicios para atender esta población víctimas de violencia doméstica, se encuentran en promedio 15.322 víctimas de violencia. De igual forma, en el área sur, los municipios que no cuentan con los servicios para atender esta población, en promedio, están conformadas por 10.156 víctimas de violencia de tipo 1. Aquí una gráfica para ilustrar la parte de violencia sexual por región policíaca para el 2014. Estas estadísticas, miren, es importante citar a la fuente para no tener algún problema de plagio. Oficina de Estadísticas, Policía de Puerto Rico, tasa calculada con la población estimada por el censo 2014. Aquí hay otra gráfica, que es la relación de violencia sexual con agresor para el 2014, Policía de Puerto Rico. Aquí está diciendo que cuando es conocido, desconocido o con ninguna relación, cuando es de pareja, y citamos a las fuentes, bien importante. Si este proyecto fuera de desarrollo económico, estuviéramos hablando de las industrias que se han ido, de la necesidad en la zona rural, como dijo el compañero, en algunos pueblos que habían industrias de manufactura, que mayormente industrias de manufactura farmacéutica están en ciertos pueblos y se han ido, se ha caído mucho negocio pequeño, desde María algunos negocios empezaron a cerrar o se empezaron a deteriorar o que cerraron tanto tiempo que sus finanzas se afectaron. Ahora pues estaríamos hablando de desempleo, de negocios que han cerrado, de la situación económica, de la situación. Las zonas rurales tienen una situación que es que a veces la transportación pública, ya temprano, quizás a lo mejor 4 o 5 de la tarde, no hay transportación, quizás no hay tanto acceso a un Uber, a una guagua como las de la AMA para los que no pueden comprar un carro, que tenemos todas esas series de situaciones que las podíamos plasmar en un estudio como este. Este ejemplo yo creo, este es un ejemplo pero de educación. Claro, no les puse la propuesta completa porque sería fuerte, solamente este pedazo. El proyecto está dirigido a implementar un programa en horario extendido y verano de alta calidad con estrategias e intervenciones basadas en evidencia. Este es un proyecto After School para el Departamento de Educación. Proponemos un proyecto que ofrecerá programas en horario extendido y verano que incluirán asistencia con las asignaciones, actividades académicas con la metodología STEM, enfocado en la enseñanza de tecnologías aplicadas a la ingeniería, tutorías en matemática y español, mediante el modelo basado en evidencia, Project Based Learning, PBL, que algunos a lo mejor si están en el área de educación lo deben conocer. Entonces aquí estoy hablando de cómo yo trabajé la justificación del problema. Se distribuyó un cuestionario de necesidades a estudiantes, padres, maestros, directores y personal de la comunidad. Esto lo podemos hacer con alguno basado en algún instrumento que sea validado, o crear el instrumento o ver si la agencia pues tiene alguno. En este se identificaron las necesidades que justifican el proyecto. Este estudio de necesidades dirigido a estudiantes, personal administrativo, familias y las comunidades fue realizado durante el mes de marzo a una muestra representativa de 238 del total de los estudiantes.
8 de personal administrativo y 166 del total de padres y miembros de las comunidades de las escuelas identificadas. El estudio reflejó las siguientes necesidades. Estas escuelas presentan una necesidad apremiante de servicios que estimulen el aprendizaje y ofrezcan otras alternativas como complemento al servicio regular. Estoy diciendo que complemento al servicio regular porque esto es una propuesta de un after school, que es como para después de las 3 de la tarde. Estas propuestas a nivel de Estados Unidos del gobierno federal promueven y en los que reciben los fondos que la clase de por la tarde no sea más de lo mismo de durante el día. Que si el niño estuvo con actividades pues educativas de exámenes, que la clase era pues pizarra o PowerPoint, que entonces por la tarde le vas a enseñar matemática, pues mira, vamos a llevar a los nenes a que lo hagan en una cocina, pues que traten de hacer un postre y ahí le enseñas a lo mejor fracciones, que con música o con baile, pues le enseñas a lo mejor las tablas de multiplicar. Y el nene pues se aprendió las tablas de multiplicar. No de la forma que lo hace por la mañana, porque, wow, si el nene va a estar de 3:30 a 6:30 en ese programa, y lo que le busca es que se motive, que de esa forma diga, pues las matemáticas son buenas, que le guste la matemática, o con un baile que esté de moda en los jóvenes y en los niños, que le guste mucho, una canción que le guste mucho, pues entonces con eso le enseñamos a ellos algo diferente, o estén y hacemos robótica o hacemos algo interesante. Vienen unos materiales, cuestan un poquito, pero son buenos, que son para trabajar proyectos STEM, que donde el niño hace manualidades, pues cuando estamos con niños, a los niños les gusta pues el juego o lo que sea dinámico, entonces le ayudamos a que ellos mejoren el desempeño académico, pero lo hacemos de una manera más divertida. Y ya vimos que recogimos, ya está describiendo la muestra y se utilizó un instrumento particular. La clientela servil proviene de comunidades de privación económica y social, historial familiar de conductas de riesgo, bajo aprovechamiento académico, alto riesgo de posible uso de droga y alcohol y poca participación de la familia y la comunidad en las actividades educativas. Se recopilaron datos del Directorio Comprensivo de Escuelas Públicas, planes comprensivos escolares, estudio de necesidades y planificación conjunta con la comunidad escolar. Estoy describiendo dónde recogí mis datos. Este es otro proyecto, pero tiene que ver con el mismo tema. Aquí se buscó estadísticas del nivel de pobreza de ese municipio. Se está describiendo la población de Añasco, 29.266. 14.235 no están en la fuerza laboral. La escolaridad, tiene un nivel de escolaridad baja. Estoy diciendo aquí la cantidad que tienen subgrado, los que tienen grado asociado, los que tienen créditos universitarios, grado 12 completado, noveno, décimo. Entonces, en los ingresos, aquí está la información de los ingresos para establecer pues cuál es la situación económica del municipio. Entonces, aquí les voy a mostrar a los evaluadores de propuesta, les dan una guía de qué debe mirar cuando va a evaluar cada parte de la propuesta. Entonces, se hace un narrativo de cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, y a base de eso, pues se establecen unos puntos, que a lo mejor del 1 al 10. Y yo le estoy presentando un resumen o una muestra de, esto valía 5 puntos, esta es la sección para evaluar la parte de problema y justificación del proyecto. Aquí el evaluador tiene que mirar esta pregunta: si el applicant demuestra metas y objetivos que promuevan desarrollo económico, creación de empleo, contribuyan a la revitalización de la comunidad y cómo esto alinea con las metas y objetivos del programa. Cuando dice del programa, es del programa que va a otorgar los fondos. O sea, aquí había que evaluar si tú me estás demostrando
que tus metas y objetivos relacionadas al desarrollo económico, a la creación de empleos, a revitalizar esa comunidad, si esas metas de esas 3 áreas alinean con el programa. Porque la guía te dice al principio, mira, este programa fue creado para ayudar a las personas de escasos recursos y donde hay alto desempleo y alta pobreza a salir de la dependencia económica por medio de creación de empleos. Esa es la meta principal de ese programa que tiene el Departamento de Salud y Servicios Humanos. Pues yo tengo que ver cómo los objetivos que desarrolló Raymond es, ¿verdad? Quien habló del proyecto de desarrollo económico. Raymond me tiene que demostrar que escribe unas metas y objetivos de desarrollo económico, creación de empleos y revitalización de esa comunidad rural que él va a trabajar, que eso alinea y encaja con el donante. Por eso es bueno conocer esa organización a la que tú le vas a pedir fondos para que tú hagas como un clic con esa organización y que contestes todo lo que te están preguntando. Ok, la solicitud, esta solicitud de desarrollo económico de esa zona rural demuestra la siguiente necesidad, que va a crear o expandir una organización, un business, una empresa, y crear nuevos empleos. O sea, porque esto es para creación y expansión de un negocio o nuevo empleo. Aquí Raymond me tiene que demostrar, tiene que escribir, no puede dejar que yo lo asuma, tiene que escribir que va a expandir un negocio y que va a crear empleo. El segundo bullet, y yo le voy a dar puntos por esto. Si me deja eso en blanco y no me contesta lo de los empleos y no como que elabora, pues ahí va a perder el punto. Él tiene que demostrar también que va a proveer empleos en una comunidad donde hay bajos ingresos y que ellos lo van a mantener. No que cuando se vaya va a mantener los empleos por un año, se va la propuesta y ese proyecto no fuera tan solvente porque no se midió bien la viabilidad o que el negocio era sustentable. Si él va a manejar las barreras de autosuficiencia que no han sido suficientemente manejadas en ese sector. O sea, porque él va a hablar de, mira, que hay barreras como por ejemplo desempleo, no hay buena transportación, no hay mucha escolaridad, y si tú estás en una zona donde no hay mucha destreza o escolaridad en esa población, pues eso trae un problema de desempleo, porque necesitas gente con unas destrezas para tú crear, o que sean adiestrables para tú crear unos empleos. O sea, esas destrezas que tú dices, esas barreras que existen, ¿cómo tú las vas a satisfacer? Esas barreras no satisfechas en esa comunidad, pues ¿cómo tú las vas a satisfacer? Pues mira, aquí no hay buenos servicios, no hay recursos. Yo voy a traer estos recursos aquí porque estas necesidades no se están logrando satisfacer y mi proyecto sí las va a satisfacer y va a manejar esas barreras pues si la gente empieza a trabajar, pues a lo mejor ya empezamos a manejar la situación del desempleo, o si yo adiestro a lo mejor en unas tareas, pues yo creo empleabilidad en esos talleres de costura o esos talleres a lo mejor de empleos diestros, no diestros, que yo le ofrezco a esa comunidad. Ok, el application, la solicitud, demuestra que el proyecto es necesario para, aquí yo evalúo si el applicant, si el solicitante, demuestra que ese proyecto es necesario para en esa comunidad rural crear o expandir algún negocio. Dice aquí participante, que quiere decir que puede ser un negocio que ya esté en esa comunidad y que Raymond o Erika
pues entonces lo que hacen es que lo expanden, que lo mejoran. Mira, a lo mejor necesita unas máquinas, a lo mejor necesita unas máquinas de café o necesita unos hornos para ese coffee shop, o que lo que necesite, como decimos nosotros, un pequeño impulso, un empujoncito, o que vas a crear también nuevos empleos. Pues yo tengo que ver que tú me dices que vas a crear empleo y que me dijiste que estás describiendo el negocio que vas a expandir. No se puede dejar de contestar ningún bullet. Provee empleos en una comunidad que una persona de bajo ingreso lo puede solicitar, porque entonces si estás en una comunidad que hay bajos ingresos, que hay mucha pobreza, que no hay mucha escolaridad, pues tienes que llevar un tipo, y tú quieres ayudar a crear empleos, pues tienes que llevar un tipo de empleo que no sea demasiado sofisticado, que la gente a lo mejor con unos talleres, con un curso de unos meses, pues esa persona logre logre un empleo. Como el ejemplo que les dije de la costura, eso es algo que a lo mejor alguien, o sea, no tiene que tener un doctorado, pero puede ganar buen dinero. Aquí hay algunas fábricas que hubo un grupo de mujeres, yo lo vi en un reportaje, que ellas se quedaron sin trabajo y crearon una empresa. Cuando estaba lo de la guerra, que estaba en Estados Unidos el presidente Bush, había una demanda por uniformes que fueran para la guerra. Ahora hay personas que están haciendo las mascarillas, que han sido bien creativas en esa área. Hay personas que se han destacado en áreas de cosmetología, de estética. O sea, tienes que trabajar un área, algo que, o de cocina, o de que tú sepas que en esa área puedes promover los empleos. O sea, que esa gente de esa comunidad que es posible emplearlos a ellos con algún tipo de adiestramiento, que no tengas que esperar 4 años que terminen de estudiar, algo que sea que sea mucho más fácil, que sea mucho más rápido. Eso lo debes contemplar porque entonces si yo digo, no, yo no creo que que Raymond puede generar estos empleos, no me está explicando si esos empleos que él quiere crear son posibles para personas que viven en un lugar de extrema pobreza. A otra cosa que me debe demostrar, si va a manejar o afrontar las barreras de autosuficiencia que no se están manejando. Esta propuesta pide, por ejemplo, unos letters of support, que lo puedes pedir a una agencia de TANF o una agencia que trabaja con servicios sociales, para que te refiera a participantes, y tú pones en la propuesta, en los anejos, esa carta, y dice, pues para yo promover la autosuficiencia en este lugar y asegurarme que van a llegar personas de escasos recursos, pues yo tengo un letter of support del municipio X, y ellos me van a referir personas, yo las entrevisto, las adiestro, le puedo, este tipo de empleo que yo estoy generando es posible para estas personas, y con eso vamos a lograr que entonces que dejen o se puedan alejar, pues, de cierta manera de desarrollen autosuficiente y tengan una independencia económica. Si la carta no aparece y la propuesta te la está pidiendo, ya ahí tienes menos puntos. Ya ahí a lo mejor de los 5 puntos tienes 3 porque no pusiste la carta, ni me escribiste en el narrativo que hiciste ese acuerdo de colaboración, o quizá los municipios tienen una oficina de ayuda al ciudadano donde reciben público, y a veces alcaldes tienen un día que la gente los visita, les presenta sus necesidades, que a lo mejor puedes hacerle el acercamiento, que te refieran personas, o alguna non-profit para que te refiera participantes. Yo en muchos proyectos que he tenido, porque también hasta ganas la propuesta y no te llega gente, y entonces cuando te empiezan a pedir el primer informe y ni siquiera tienes un 25%, pues a veces hay que hacer acuerdos para que te refieran personas. Los departamentos de la familia, los mismos consorcios, ellos refieren personas para empleo, pero lo tienes que decir en la propuesta, lo tienes que poner en los anejos y seguir las instrucciones.
a mí me ha pasado que estoy evaluando propuestas y a las personas se le pasa la firma, anejan la carta y eso nosotros lo vemos, o simplemente no está la carta y dicen que la tienen, a lo mejor, no sé, a lo mejor es algún descuido o que se le olvidó o que piensan que la propuesta se va a leer superficialmente y que no nos vamos a fijar en los anejos. Pero es bien importante cuidar que no se te quede un solo bullet y con sustancia, no una información tan palca. Otra área, si identificas la manera en que puedes ayudar a lidiar con esas barreras, para que estas personas pues puedan obtener un negocio o crear un empleo en la comunidad que tú vas a servir. Pues la estrategia que le dije, que puedes hacer alianzas con un consorcio, con el municipio. Sí, eso es sumamente importante. Pues un ejemplo de a veces problemas que puedes poner que tienes que son barreras comunitarias. Por ejemplo, muchas veces una de las barreras para mujeres jefas de familia o que son de escasos recursos es que a veces dicen, wow, pero es que se me va a ir más en cuido, o si no tengo cuido para niños no puedo trabajar a pesar de yo estar en una situación de pobreza. Si tengo un niño de 3 años, otro de 5, aunque yo tenga muchos deseos de trabajar, no tengo quien lo cuide, no puedo ir ni siquiera a lo mejor a las entrevistas porque no tengo facilidad. La transportación pública también. A veces nosotros damos unas cosas por sentado. Hay lugares que la transportación es bien, hasta el paso de los carros y que están en unos sitios tan remotos que se hace difícil la transportación. Mercado de financiamiento también, porque hay programas que te piden como alguna solvencia económica, aunque el mismo gobierno a veces te vaya a prestar o dar algún donativo, seguros, servicios sociales, servicios de empleo y adiestramiento. Hay municipios que tienen muchos servicios de empleo, de adiestramiento para la mujer, para los jóvenes, para los viejitos, pero no todos los pueblos están así. Eso tú lo puedes verificar, incidencia de crímenes, cuidado de salud inadecuado, la parte de a veces de cómo es el ambiente, la contaminación, o estos son barreras sociales, comunitarias. Las personales, una limitación en la educación, porque cada vez es más competitivo el mercado de trabajo, cada vez tenemos que tener más, aunque hayamos hecho un doctorado, ahora tenemos que saber mucho de tecnología, mientras más idiomas sepas mejor, que hay personas pues, que se les hace bien fácil para conseguir trabajo, pero a veces hay unas limitaciones. El abuso de sustancias es un problema también en la comunidad, esto trae crímenes, trae problemas de salud. Las destrezas también que se promuevan. Hay países que promueven mucho la enseñanza y esas destrezas de matemática, de que sepan diferentes idiomas. Hay países europeos que es obligatorio que enseñen y que los niños aprendan 3 idiomas. Yo fui a Rumanía y ahí la mayoría hablaba español, no, el idioma de Rumanía hablaban inglés y hablaban español. Y había una que más o menos el italiano también. Y hay muchos lugares que le exigen, tienen que saber por lo menos 2 idiomas para arriba. Las destrezas, quizás si se promueve mucho que se aprenda de computadora, hay culturas también que promueven que te inventes una aplicación o que te inventes algo de tecnología para que te ayude a ser solvente. El historial criminal también, problemas de salud, alguna incapacidad. Otra área que se evalúa en esta propuesta es si yo demuestro que mi proyecto que el proyecto que yo me propongo reúne los requisitos de esta propuesta de ayudar a personas de bajos ingresos a través de la creación de oportunidades de negocio dentro de esa área o de creación de empleo. Y importante, otra parte que se evalúa es que presentes una data estadística de por lo menos 5 años
del censo, de alguna publicación federal, estatal, de un county, de un municipio, demostrando, es bien importante con esta propuesta de desarrollo económico, de salud y servicios humanos, que presentes la tasa de desempleo y de pobreza. Esto es súper importante y que compares con el estado, que en este caso sería Puerto Rico, o sea, el proyecto mío es en Patillas, cómo ese nivel, o Guánica, cómo eso compara con todo Puerto Rico y cómo compara con el nivel nacional. Cuando yo veo la propuesta, en la propuesta tú no vas a escribir quién escribió la propuesta, eso no se incluye, quién escribió la propuesta, lo que se va a evaluar es la calidad de tu propuesta y que seguiste los guidelines, que seguiste las guías al pie de la letra. Después que de esas personas tengan la capacidad, sigan la propuesta al pie de la letra, no va a haber ningún problema. Yo he hecho propuestas para una organización de Orlando y la directora ejecutiva de la organización, ella no es puertorriqueña, ella es, su nacionalidad es dominicana y hace una labor extraordinaria, ha ayudado a mucha gente de Latinoamérica con su proyecto, ella le apasiona su proyecto, tiene una buena estructura administrativa, en su junta ella tiene una persona que es de nacionalidad americana, en su junta ella tiene de diferentes países, incluso yo fui a ofrecer un taller allá y la mayoría de los que estaban eran que llevan mucho tiempo en Orlando, pero de diferentes partes de Latinoamérica, y yo he hecho propuestas con ella y no hemos tenido ningún problema. Incluso una de las personas que está en su junta es abogado, uno de los miembros de su junta de directores, y siempre le revisa que toda la parte legal esté en cumplimiento. Así que con eso no debe haber ningún problema. Ahora, una vez ganas la propuesta y son fondos federales, tienes entonces que verificar lo que vayas a contratar que no sea dentro de los Estados Unidos. Si hay unas restricciones en cuanto a eso, pero ya eso sería que ganaste la propuesta, porque a veces incluso hay propuestas que, vamos a suponer que me dieron dinero para una fábrica de costura, pues, y no me dejan que yo compre las telas y los botones en Singapur o en China. Me dicen, no, lo tienes que comprar en Estados Unidos. Y yo le digo, pero sea más caro, más barato. Eso es por poner un ejemplo, no tengo una empresa de costura, es por poner un ejemplo. O te dicen, no, el carro no puede ser un carro europeo. Pero eso te lo va a decir el programa, o sea, no es una norma. Pero en cuanto a escribir la propuesta, si tú tienes un buen equipo o alguien que sea bien bueno en negocio, que sea de otro país, eso es una ventaja, claro que sí. Incluso y otro de los proyectos que yo tengo, la organización está fuera de Puerto Rico, no está aquí. Y hay propuestas que son para otros países. No son todas, pero hay propuestas que son USAID, de ayuda, esa es esa promueve más proyectos que son fuera, los que son de aquí, porque esa es su razón de ser, ayudar a las comunidades en necesidad o que pasan por desastres fuera de los Estados Unidos, porque ellos entienden que acá quizás hay unas ventajas, en otro país un huracán destruye las casas y no va rápido FEMA a ayudarlos, ni las ayudas federales, o sea, a ellos se les hace mucho más cuesta arriba. O hay otros países que tienen unas limitaciones por política, por su legislación, y sí, es posible. Cada día se abren más las oportunidades a nosotros, cada día como que estamos más unidos al mundo. En el caso de las de EDA, Economic Development Agency, lo más que a ellos les importa es la creación, demostrar que vas a crear empleos sostenibles, que van a ser bien remunerados y que el negocio se va a desarrollar de tal forma que si ellos se van,
pues tu negocio va a seguir. Y no que ellos, miren, invertí dinero en este proyecto y realmente van a volver a la tasa de desempleo que tenían y ese negocio se va a caer. Es Economic Development Agency y ahora mismo tienen una convocatoria abierta que no tiene fecha de cierre hasta que y tienen mucho dinero para esa propuesta. Y es hasta que se agoten los fondos. Y la persona contacto que aparece en la página, yo la llamé, respondió y ellos dan asistencia técnica. A veces hay unas propuestas que son para cuando hay alguna situación de educación especial, que esas las pueden recibir los colegios. Esa sí he visto que la hay, y hay fundaciones que su función y su razón de ser es la educación en general. La fundación de Robert Johnson se enfoca mucho también en algún proyecto. Si le añade bienestar y salud, puede utilizarlo también para lo que es educación. La Fundación Nacional Science Foundation puedes crear también algún tipo de proyecto con ellos. También Amgen auspicia también algunos proyectos educativos y estas fundaciones de las farmacéuticas, pero normalmente las farmacéuticas cuando auspician un proyecto es que es del pueblo donde ellos están. Es como, pueden ayudar quizás a otro pueblo, pero por ejemplo, Amgen está en Juncos, ellos, pues, aunque pueden ayudar a una escuela en San Juan, pero a las farmacéuticas les gusta quizás ayudar a la comunidad donde ellos están ubicados, por ellos estar ubicados allí, como ese sentido pues, de pertenencia, y mira, estoy ayudando al lugar donde estoy yo físicamente. En el caso de Metronic, pues tiene proyectos como para que ayuda a las non-profit y organizaciones comunitarias que son de allí, pero a las de Villalba, de Ponce, porque ellos están ubicados en Villalba y en Humacao y en Juncos, pues hay esa tendencia con alguna fundación. Hay muchas fundaciones, hay una que se llama CRESG, KRESGE, que también promueve muchos proyectos de educación, pero sí es una de las áreas que sí se consiguen, porque los proyectos que tienen que ver con niños, con jóvenes, son atractivos para el donante. A veces es más difícil conseguir en otras áreas. Pues nos despedimos hasta el jueves y a la orden.